Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750. Intenso escrutinio enfrenta a la administración Biden por documentos clasificados. Ucrania renueva esfuerzos diplomáticos para responder a la agresión rusa. Además, arranca en Nueva York el juicio contra Genaro García Luna. Y el presidente Gustavo Petro rechaza acusaciones de la Fiscalía de Guatemala contra su ministro de Defensa por el caso Odebrecht. ¿Qué tal? Bienvenidos a El Mundo al Día. La Casa Blanca reformuló su estrategia respecto a los documentos clasificados que fueron hallados en la residencia y oficina del presidente Biden en su época como vicemandatario del país. En directo nos acompaña Jorge Agobián desde la Casa Blanca. Jorge, ¿a qué se debe la decisión? Yasmín, la Casa Blanca está poniendo en la vocería de un funcionario de aquí, de la mansión presidencial, todo lo relacionado con el caso del presidente Joe Biden. Aseguró este funcionario que la Casa Blanca ofrecerá tanta información como sea apropiado hacerlo, asegurando que están colaborando con el Departamento de Justicia, con un fiscal especial que fue también puesto a cargo de este caso por parte del Departamento de Justicia. De hecho, aseguraron que varias de las preguntas clave, como que qué contienen esos documentos o preguntas o muchos porqués que todavía no conocemos su respuesta, quizás podemos conocer esas respuestas para luego que finalice esta investigación independiente del Departamento de Justicia. Una de las principales críticas que se le hace al presidente Joe Biden y a la Casa Blanca es por qué, si él conocía del hallazgo de estos documentos el 2 de noviembre de 2022, no fue sino hasta este año que dio a conocer la información pública a los estadounidenses. Un funcionario de la Casa Blanca respondió al respecto. Queremos ser respetuosos con este proceso, teniendo en cuenta lo que dije antes, que la divulgación de información de investigaciones en curso puede generar cierto riesgo de que la información, a medida que se desarrolla, podrías mirar hacia atrás y ver que estaba incompleta. Y queremos asegurarnos de que todos ustedes y el público reciba información completa. Este funcionario también aseguró que cooperarán también con las investigaciones independientes que planea realizar la Cámara de Representantes de mayoría republicana en el Congreso de Estados Unidos, pero también tildó las críticas de ellos como un teatro político. Por su parte, hay varias críticas, entre ellas la que realiza el representante Jim Jordan. Allí en pantalla verán un tuit que publicó y voy a leer parte de lo que dice en este tuit. Porque el FBI tomó fotografías de los llamados documentos clasificados del presidente Trump, pero no los del presidente Biden. Hay que destacar que entre las diferencias de los dos casos, el del expresidente Donald Trump y del presidente Joe Biden, estos documentos de cuando era vicepresidente de Estados Unidos hasta 2017, entre esas diferencias está la cooperación con las autoridades, algo que la Casa Blanca asegura está haciendo con respecto al Departamento de Justicia y que continuarán haciendo, y por lo tanto se mantendrán un poco reservados en los comentarios públicos. Jorge, te agradezco por el reporte. Bien, y Ucrania renovó su estrategia diplomática para que Moscú enfrente consecuencias fuera del campo de batalla. Nos conectamos con Celia Mendoza, quien se encuentra en la sede de la ONU. Celia, ¿qué tal? ¿Cuáles son las propuestas que está ofreciendo Ucrania? Ucrania ha sido clara que quieren trabajar directamente con los miembros de Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad para avanzar 2 resoluciones en este organismo. La primera se presentaría en febrero y tiene que ver con la fórmula para llegar a la paz, pero la segunda tiene que ver con la responsabilidad y lo que ellos aseguran son los crímenes de lesa humanidad y las violaciones de derechos humanos que se habrían cometido en el marco de esta guerra por parte de Rusia. Emini Dasparova, la primera viceministra de Relaciones Exteriores de Ucrania, explicó a La Voz de América que la diplomacia ucraniana intensifica sus esfuerzos para que Rusia enfrente consecuencias en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, donde es miembro permanente.
Seguiremos explicando a todos nuestros socios a nivel mundial que es un fundamento legal considerar que se está abusando de esta silla y que este asiento está ocupado ilegalmente. Ucrania cuestiona la legalidad de que la Federación Rusa asuma este puesto permanente, asignado originalmente a la Unión Soviética. Rusia defiende sus acciones. Con el comienzo de esta operación militar especial, el objetivo es garantizar que ninguna amenaza emane del territorio ucraniano a Rusia y que la discriminación de la población de habla rusa termine. Por ahora no se vislumbra el fin de este conflicto, que es el centro de atención durante el primer día de las reuniones del Foro Mundial Económico en Davos, Suiza, donde habló la primera dama de Ucrania. Todos ustedes saben que la agresión rusa nunca tuvo la intención de limitarse al territorio ucraniano. Esta guerra puede ir más allá y hacer que las crisis sean más amplias si el agresor no pierde. Amenaza reconocida por líderes mundiales como el primer ministro de los Países Bajos, Mark Rutte, que anunció durante su visita a la Casa Blanca iniciativas para apoyar a Ucrania, uniéndose a los esfuerzos liderados por el presidente Joe Biden. Hemos decidido aportar otros $2.500 millones para ayudar a Ucrania. Tenemos la intención de unirnos a lo que ustedes estaban haciendo con Alemania en los proyectos Patriot. Europa sigue comprometida respondiendo a las acciones rusas. Hay más por hacer y tenemos que permanecer juntos. Parte del objetivo de Ucrania es que la Asamblea General de las Naciones Unidas pueda votar en el mes de febrero frente a este plan de 10 puntos presentado por el presidente de Ucrania, en el cual delinean cuáles son las condiciones y lo que se debe hacer para poder llegar a la paz en ese territorio. Esto mientras Rusia asegura que no hay condiciones y que simplemente están actuando ellos de buena fe. Te agradezco, Celia, y nos quedamos en Nueva York porque este martes arrancó en esa ciudad el juicio contra Genaro García Luna, quien fue el máximo funcionario de México a cargo de luchar contra los cárteles de la droga. Ángela González nos da los pormenores en el siguiente reporte. Luego de 3 años de espera, inició el juicio de Genaro García Luna en el Tribunal Federal del Distrito Este en Brooklyn, con la selección a través de entrevistas sobre su capacidad de ser justos de los 12 integrantes del jurado y sus respectivos suplentes. Los miembros del jurado permanecerán anónimos y el proceso para seleccionarlos, el cual deberá tener el visto bueno de la defensa y de la fiscalía, podría extenderse hasta este miércoles. El juicio durará entre 5 y 8 semanas y el proceso estará presidido por el magistrado Brian Cohen, el mismo que juzgó a Joaquín El Chapo Guzmán. A petición de la defensa, Genaro García Luna estuvo presente durante esta sesión y vistió un traje de corbata y no el uniforme de la prisión, gracias a la dotación de guardarropa que le permitió el juez para que use durante el juicio. Más de una docena de testigos, entre otros acusados por narcotráfico y exfuncionarios, serán llamados al estrado. García Luna, quien se declaró no culpable, enfrenta cargos por tráfico de cocaína, delincuencia organizada y falsedad de declaraciones. De ser encontrado culpable, enfrenta una condena de entre 10 años y cadena perpetua. El exsecretario de Seguridad de México es el funcionario de más alto rango en ser juzgado en Estados Unidos, y los detalles que se conozcan de su juicio podrían causar una tormenta política en México. César de Castro, quien encabeza la defensa, tiene previsto argumentar que su cliente siempre ha sido un agente legítimo de la ley y que los testigos del gobierno han presentado falsas acusaciones de corrupción contra él como una forma tardía de venganza. Ángela González, Voz de América, Nueva York. Fue arrestado en Nuevo México Solomón Peña, ex candidato a la Cámara de Representantes estatal por el Partido Republicano. Según el jefe de la policía de Alburquerque, Harold Medina, Peña es el autor intelectual de una serie de tiroteos en diciembre y enero contra las viviendas de 2 comisionados del condado y 2 legisladores estatales demócratas. Aunque nadie resultó herido en los tiroteos, en un caso, 3 balas atravesaron el dormitorio de la hija de 10 años de un senador estatal.
Muy preocupados están los migrantes venezolanos en Matamoros, México. Aseguran que las citas para obtener un permiso de ingreso legal a Estados Unidos fueron programadas en puertos fronterizos muy alejados de donde ellos se encuentran. El reporte lo tiene Víctor Hugo Castillo. La cita me tocó el día 18, la tengo en Hidalgo, en Reynosa. Con el anuncio del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos de la nueva función de programar citas a través de la aplicación móvil CBP One para un procesamiento fronterizo seguro, ordenado y humano, también ha llegado la preocupación y el temor entre los migrantes que han logrado agendar una cita. ¿Cómo será el proceso a partir de ahora? ¿Qué pasará el 18? ¿Qué te piden? ¿Qué te exigen? Y si realmente uno tiene la posibilidad de entrar y que no. Dixmar tiene su cita programada para el 29 de enero en el puente de Laredo, Texas. Así como yo, hay muchas personas que le tocó la cita hacia otros puentes que quedan mucho lejos de acá. Esto está San Isidro, Nuevo Laredo, Piedras Negras y Juárez. La complicación ahora es dirigirnos a Juárez, que es donde nos tocó la cita, que nosotros en nuestra condición no tenemos obviamente el pasaje y es para el día 19. Según el Departamento de Seguridad Nacional, las citas a través de la aplicación móvil CBP One están destinadas para migrantes que puedan demostrar que atraviesan situaciones humanitarias excepcionales. Aclaran que no se trata de una solicitud de asilo y que la cita no garantiza el ingreso al país. Con este proceso, la administración del presidente Biden busca ampliar las vías de inmigración legal, reducir los cruces irregulares y aumentar la seguridad en la frontera. Pero los miles de migrantes venezolanos en Matamoros ahora tienen el desafío de trasladarse a diferentes puertos de entrada a lo largo de la frontera, lo cual dicen implica estar expuestos a los peligros, robos y secuestros en México e inclusive sufrir abusos de algunos agentes de inmigración en ese país. Sí, los amenazan, le dicen que tienen que pagar dinero para dejarlo seguir y entonces si no tienen, se lo llevan. Entonces pierden el chance de entrar, pues. E incluso las autoridades acá en México me agarraron ese permiso hace rato y me lo rompieron. Mientras tanto, Joandra con sus hijas tiene fe y esperanza en el proceso. Vamos por el sueño americano, una mejor vida por nuestros hijos, un mejor futuro que es lo que buscamos todos. Víctor Hugo Castillo, Voz de América, Matamoros, México. En Nicaragua, las autoridades judiciales condenaron a un sacerdote por el supuesto crimen de traición a la patria. Es la primera sentencia entre los 10 religiosos enjuiciados por ese delito en la nación centroamericana. Donaldo Hernández nos informa. El padre Oscar Benavides de la parroquia Espíritu Santo Mulucucú, ubicada en la costa caribe de Nicaragua, se convirtió en el primer sacerdote condenado por traición a la patria, un delito que solo se le había imputado a líderes de la oposición. La jueza Nancy Aguirre encontró culpable al religioso y es quien decidirá si admite los 8 años de prisión que solicita la fiscalía. Otros sacerdotes rechazaron el juicio contra Benavides. Traición a la patria es la que han hecho ellos. Hablaron de libertad, hablaron de igualdad, hablan de derechos humanos y es todo lo contrario. Benavides forma parte de una decena de religiosos católicos enjuiciados por el delito de traición a la patria. El cardenal Leopoldo Brenes sostiene que la iglesia se ha refugiado en la oración ante la realidad que atraviesa. Creo que la iglesia tiene su manera de trabajar en estos casos. Yo creo que tenemos que ir al Evangelio, ir a la palabra de Dios, que es la que nos fortalece y nos da ánimo en estos momentos duros que podemos estar viviendo. No obstante, analistas critican al Vaticano por la situación que enfrentan sus obispos y sacerdotes. El Vaticano está en una situación muy compleja a lo interno, con una gran lucha de poder, con temas más relevantes que el de Nicaragua. El presidente Daniel Ortega ha señalado a la Iglesia de Roma de ser una dictadura perfecta. Donaldo Hernández, Voz de América. En Perú, docenas de agricultores se organizaron en la provincia de Cusco para partir hacia Lima en una nueva jornada de manifestaciones contra la presidenta Dina Boluarte. La declaración de estado de emergencia no ha sido suficiente para frenar a los manifestantes. Luego de 5 semanas de violentos disturbios, la cifra de fallecidos durante los enfrentamientos con las fuerzas de seguridad se acerca a los 50.
Bien, y entre tanto, Brasil se prepara para la reapertura de su embajada en Venezuela después de 3 años de tensiones. Adriana Núñez Rabascal nos da los pormenores. Una misión del presidente Luis Ignacio Lula da Silva llega esta semana a Caracas para revisar el estado de las edificaciones donde funcionan la embajada y el consulado de Brasil, hoy abandonadas. En marzo de 2020, el expresidente Jair Bolsonaro retiró a todos sus diplomáticos de Venezuela al cuestionar la legitimidad de Nicolás Maduro. Pero hoy, con Lula en el poder, las relaciones se restablecen, como ya pasó antes con Colombia luego del triunfo de Gustavo Petro. Este cerco diplomático que fue la estrategia de máxima presión del 2019-2020, ya hoy en el 2023 parece que ha estado en desuso y que eso le ha permitido a Maduro avanzar mucho en el escenario internacional. A esto se suma la decisión de España de nombrar embajador en Venezuela, luego de 2 años con la diplomacia reducida a encargados de negocios. Pero, ¿puede esto traducirse en el comienzo del fin del aislamiento internacional de Maduro? Hay hitos importantes, por lo menos primera vez en mucho tiempo que vemos que sale del país y que tiene una participación en un foro internacional, como lo fue la cumbre del ambiente en Egipto. En esta misma cumbre incluso fue reconocido y nombrado como presidente por el presidente francés Emmanuel Macron. Eso de alguna manera rompe lo que había sido la política de la Unión Europea. Hay un nuevo tiempo en América Latina y el Caribe. En su mensaje anual a la nación, Maduro dijo que habló con Lula, Petro y el presidente de Argentina, Alberto Fernández, para construir una alianza latinoamericana a fin de consolidar lo que calificó como una nueva geopolítica regional. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas. Colombia y Guatemala enfrentan una fuerte tensión diplomática luego de que la Fiscalía del país centroamericano emprendiera acciones legales contra el ministro de Defensa de Colombia. Jair Díaz nos informa. Para que quienes resulten responsables rindan cuentas ante la justicia. La Fiscalía de Guatemala acusó al ministro de Defensa de Colombia, Iván Velázquez, de haber permitido la aprobación de acuerdos de cooperación de 2 directivos de la constructora Odebrecht, lo que ha generado una fuerte tensión diplomática entre las 2 naciones. Para que respondan por sus actos ilegales, arbitrarios y abusivos, el excomisionado de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, Iván Velázquez Gómez. El presidente colombiano Gustavo Petro salió en defensa de su funcionario y llamó a la embajadora de Colombia en Guatemala, Victoria González. Nosotros no vamos a permitir que en esa reacción sea atacado por lo que ha hecho, sea perseguido por su lucha contra la impunidad, sea acorralado por quienes ejercen esa impunidad, así que lo defenderemos. La Voz de América dialogó con el internacionalista Andrés Macías, quien consideró que esto podría generar tensiones aún más graves y un posible rompimiento de las relaciones, lo cual perjudica a Colombia de manera significativa. No sé si la Fiscalía guatemalteca se adelantó un poco en lanzar esas acusaciones públicamente que podrían afectar las relaciones bilaterales. El subsecretario de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, Brian Nichols, aseguró que estas acciones debilitan el Estado de Derecho y la confianza en el sistema judicial de Guatemala. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá. El incremento de la inflación a nivel global ha puesto en dificultades a los países centroamericanos. Según la CEPAL, en el 2023 la región experimentará una desaceleración económica, como nos informa Claudia Saldaña. El comercio sigue muy activo en los mercados salvadoreños. Cebolla, venga, que le damos. Pero los compradores advierten un alza de precios, sobre todo en productos de primera necesidad. Definitivamente el presupuesto que yo hacía hace unos meses para la canasta básica, para productos de limpieza en el hogar, ha tenido que ajustarse un poquito más porque ya no alcanza. Y esa situación no mejorará a corto plazo.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, señala que en 2023 Latinoamérica enfrentará un contexto internacional desfavorable. En Centroamérica la economía solo crecerá un 3%. Los países van a tener que hacer un mayor esfuerzo de políticas públicas bien diseñadas, van a tener que focalizar mejor todavía sus subsidios y sus programas sociales para no desperdiciar recursos y focalizarlos sobre los que más estén vulnerables. El economista advierte además un golpe más fuerte para los países del Triángulo Norte, debido a la posible recesión de Estados Unidos. El canal principal, como economías como El Salvador, Honduras y Guatemala, ¿verdad?, que están cada vez dependiendo un poco más de remesas, probablemente van a sufrir un poco más. El Salvador será el país más afectado de la región. La CEPAL predice un crecimiento del 1.6%, una cifra menor al 2.5% registrado en 2022, aunque el gobierno es más optimista. Nuestras proyecciones son de un crecimiento de un 3% en la economía y con eso se ha trabajado también el plan de gastos o el presupuesto general de la nación. El gobierno salvadoreño ha implementado medidas para enfrentar la inflación, aunque los economistas señalan que aún son insuficientes. Claudia Saldaña, Voz de América, El Salvador. Un aumento de avistamientos de objetos no identificados, reporta el gobierno estadounidense. Según el más reciente informe, desde marzo del 2021 se han registrado 360 incidentes, más del triple que en el 2021. La oficina del director de inteligencia dice que la mayoría de ellos no tiene explicación. Laura Sepúlveda nos informa. En 2018, en aproximadamente 1 hora y 15 minutos a través de las gafas, veíamos de 12 a 18 naves espaciales. Ahora, en 2023, estamos viendo 80, 90, 100 naves espaciales en ese mismo periodo de tiempo, con la misma cantidad de satélites y la misma cantidad de aviones aproximadamente. Reportes oficiales del gobierno estadounidense destacan que en 2022, 510 fenómenos aéreos no identificados, UAP por sus siglas en inglés, fueron detectados en zonas restringidas como bases militares y nucleares. La cifra no es comparable con otros registros, pues tan solo un año atrás el Pentágono creó una oficina para recolectar oficialmente estos datos. La recopilación de más y más datos nos permite ser un poco más rigurosos en cuanto a cómo actuar después de investigar estos incidentes. Nick Pope, exfuncionario del Ministerio de Defensa británico encargado de investigaciones de ovnis, dijo a La Voz de América que la presencia de estos objetos pone en riesgo aspectos de seguridad nacional y del espacio aéreo. Algo de lo que estamos viendo bien podrían ser aviones o drones quizás de adversarios espiándonos, pero por supuesto lo que resulta fascinante a mucha gente es la idea de que esto podría ser extraterrestre. Y bueno, no hay evidencia de que eso es el caso, pero tampoco se ha eliminado esa posibilidad. Y destaca la seriedad del reporte, señalando que es emitido por los mismos cuerpos de inteligencia que registran amenazas de otros países. Estos objetos están siendo vistos por pilotos militares todo el tiempo, rastreadas en radares, registrando velocidades, maniobras y aceleraciones que no podemos igualar. Laura Sepúlveda, Voz de América. En vozdeamerica.com podrá encontrar esta y muchas otras noticias de Estados Unidos, Latinoamérica y el mundo. Si tiene su celular en la mano, lo invitamos a que escanee en este momento el código QR que ve en pantalla con su teléfono celular para ingresar directamente a nuestro portal. También lo invitamos a que nos siga en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram y también YouTube. Perros y gatos en España recibieron la bendición en el Día de San Antonio. Cientos de feligreses llevaron a sus mascotas para que fueran bendecidas este martes 17 de enero al celebrarse el Día de San Antonio Abad, considerado por el catolicismo como el patrono de los animales. San Antonio fue un misionero egipcio que nació en el año 251 después de Cristo. Con esta historia llegamos al final de esta emisión. Les informó Yasmín López. Nos vemos nuevamente mañana. Radio Caracas Radio presentó Voz de América.